Bendiciones, bienvenidos a esta séptima sesión donde estamos aprendiendo acerca de la batalla espiritual, venciendo sobre las tinieblas. Y hemos estado aprendiendo en estas últimas sesiones acerca de fundamentos para ministrar liberación eficazmente. Estuvimos compartiendo con ustedes en la anterior sesión acerca de esos fundamentos que tenemos que tener en cuenta para ser eficaces en la liberación, porque a eso nos llamó el Señor y eso es lo que vemos en la vida del Señor Jesucristo, una eficacia cuando ministró liberación a los necesitados, porque esta es parte de la batalla espiritual, de la guerra espiritual. Así que vamos a continuar con este tema porque es importante que usted tenga un cuadro completo de la administración de la liberación. Así que vamos a tener una palabra de oración. Vamos a pedirle a nuestro Dios Todopoderoso, porque solo Él es quien puede ayudarnos, darnos sabiduría y ciencia. Dios y Padre, a ti nos acercamos en el nombre de Jesús de Nazaret, para pedirte, Dios, tu guía, tu dirección en este tiempo, Señor, que tú nos vas a permitir nuevamente para compartir de este valioso tema, muy importante, Dios, para nosotros como creyentes. Así que pedimos que seas tú guiándonos, dándonos esa ciencia tuya, Señor, y que podamos también aprender, Dios, todo lo que tú tienes con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Quiero decirles en este punto 9, en esta séptima sección, que no basta con el hecho de que la persona reciba liberación, es necesario mantener la liberación. Ese es el plan de Dios para usted, para todos nosotros, que mantengamos la liberación. De nada sirve que recibamos liberación, recibamos toda esa libertad que nos han ministrado y que Dios ha permitido y ha usado a otros para traer a nosotros esa liberación, porque Él nos quiere ver cautivos. Él no nos quiere ver en cautividad, sino en libertad. Entonces es importante que todos aquellos que reciben liberación, si usted mismo, si usted misma ha recibido liberación, es importante el saber, es necesario mantener esa liberación de no volver a dar pasos en falso, abrir nuevas puertas, porque la misma Biblia dice que puede ser peor la situación que se vivió anteriormente en esta área. Y para estos pasos tenemos que aprender varias cosas. Una persona libertada del dominio de las tinieblas debe abrir las puertas de su corazón al obrar del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien perfecciona la obra de Cristo en nosotros, en todos, en los que estamos aquí, en los que vengan nuevamente. Es el Espíritu Santo quien hace la obra de la regeneración. Es el Espíritu Santo quien nos regenera. Por eso es importante que usted y yo aprendamos acerca de la persona del Espíritu Santo. Es importante conocer de la obra del Espíritu Santo. Y gracias a Dios tenemos en la palabra que podemos conocer la obra del Espíritu Santo, podemos conocer a la persona del Espíritu Santo, porque Él es una persona, Él no es una energía. Hay algunos símbolos que identifican a la persona del Espíritu Santo, como el fuego, el vino, el agua, la paloma. Pero el Espíritu Santo, más allá de esos símbolos, es una persona.
es Dios, la tercera persona del Dios trino en el cual creemos. Y es Dios el Espíritu Santo por el cual nosotros hacemos morir las obras de la carne. Él es el que hace la obra regenerativa en nosotros, nos regenera de todas esas cosas que traíamos en el pasado. Así que es importante entonces comprender y entender la obra del Espíritu Santo. Y vamos a mirar lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 11. En Lucas, en el capítulo 11, encontramos una escritura maravillosa, como es toda la palabra de Dios, que nos va a enseñar acerca de este tema que necesitamos comprender para mantener la liberación que el Señor ha obrado en nosotros. En Lucas 11, verso 24 al 26, mire lo que dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre o de aquella mujer viene a ser peor que el primero. Entonces es de gran relevancia, es de gran importancia que entendamos que este asunto de la liberación que usted ha recibido, o al ministrarle, que Dios lo usa a usted para ministrar liberación a otros, de enseñarle esto, ¿verdad?, de abrir las puertas al obrar del Espíritu Santo. Que yo no mantengo la liberación por mis fuerzas, que yo no mantengo la liberación por mis estrategias y habilidades, no, es la obra del Espíritu Santo. Así que cuando no llenamos nuestra vida de Dios, el adversario espiritual toma fuerza. Entonces usted y yo necesitamos llenar nuestra vida de Dios todos los días. Todos los días necesitamos llenar nuestra vida de Dios, ¿sí? Estar en comunión con Dios. Y usted en cualquier momento del día puede estar pidiendo esa vida de Dios, esa vida abundante que Dios nos trajo a través del Señor Jesucristo. Jesucristo vino a dar esa vida abundante. Así que es importante llenarnos de la vida de Dios. Entre más usted se llene de la vida de Dios, menos oportunidad tiene el adversario espiritual de tomar fuerza. El pasaje que leímos en Lucas 11, verso 24 al 26, dice que cuando el espíritu inmundo sale de esa persona, sea hombre o mujer, anda por allá desesperado y aún vuelve otra vez para ver, para mirar si esta casa que fue librada por el Señor, limpiada, ¿cómo está? ¿Está adornada? ¿Está esto? Pero a ese está vacía. Y dice, no, está vacía, no está llena de Dios, está ahí, no ha querido comprometerse. Así que es importante que nuestro enemigo espiritual querrá volver, ¿verdad?, a tomar dominio del territorio que fue expulsado. Si usted no lo sabía, los demonios pelean por territorios, pelean por personas, pelean por apoderarse de familias, de gobiernos. Eso aprendimos en el primer nivel de batalla espiritual. Ahí yo enseño acerca de eso, cómo las potestades, los principados, los gobernadores de las tinieblas son asignados sobre territorios, sobre familias, sobre gobiernos para apoderarse de ellos, para tener dominio. Y aún siendo expulsados, vuelven otra vez a ver cómo es el asunto. Y así ha pasado. Yo he sabido de lugares, de ciudades donde Dios ha permitido a la iglesia hacer un trabajo hermoso, poderoso en Dios, con tomas, con batallas espirituales, y se han visto los cambios, porque cuando se desaloja el enemigo de una persona o de un territorio físico, se ven los cambios físicos, se ven los frutos, y se comienzan a ver frutos y frutos,
Pero después de un tiempo, el enemigo vuelve otra vez contra esos territorios, esa persona, y muchas veces los encuentras vacíos, no lo encuentra que están llenando de Dios, y vuelven y toman posesión. Y muchas de esas ciudades que yo he tenido la oportunidad de conocer casos y estar nuevamente en esas ciudades donde se hablaron maravillas, uno encuentra que se cumple este texto. Es peor ahora esas ciudades. Es más extrema esa situación que había antes. La situación de quien vuelve a ser poseído u oprimido por demonios llega a ser peor que al comienzo. Jesús mismo habló esta palabra. No es un miedo, no es terror que estamos metiendo nosotros a través de esta enseñanza de la batalla espiritual, de la guerra espiritual, ¿sí? De vivir en victoria sobre las tinieblas. Es una realidad, porque Satanás es muy hábil, se aprovecha. Inicialmente, los pensamientos juegan un papel muy importante en que el enemigo vuelva otra vez y ataque sobre los pensamientos, ¿sí? Ataque sobre la mente de esa persona para hacerle creer que ella no ha sido liberada, que quizás ella no ha sido libertada y que está ahí oprimida. Y se vale de los pensamientos para atacar de una manera despiadada contra usted. Se vale de las tentaciones también. Usa tentaciones para traer situaciones adversas. Las tentaciones, el fin de la tentación es para hacerle caer. Es para que esta carne comience a tener deseos. Las tentaciones que el enemigo presenta, nunca usted la ve como mal. Cuando Satanás tentó a Eva, no le ofreció algo malo con palabras, no le dijo palabras malas, le dijo palabras que parecían buenas y le ofreció cosas que parecían buenas, y así es la tentación. La tentación parece que son las cosas buenas, pero el fin de ella a veces son tragedias, son muertes, son consecuencias terribles. Así que es importante en la vida del que ha recibido liberación mantener ahí, estar pendiente. No descuidarse en lo que Dios ha hecho, que nuestro adversario espiritual no desaprovechará oportunidad para generarnos nuevas complicaciones. Él no da ninguna batalla por perdida, porque si así fuese, entonces ya no tendríamos ataque a las tinieblas, ya no tendríamos que hacer más batallas contra las tinieblas, solo nos dedicaríamos a adorar a Cristo. Y bueno, eso todavía no es una realidad, va a ser una realidad donde vamos a adorar al Señor todos los días de nuestra vida por la eternidad, sin ninguna complicación, sin necesidad de estar reprendiendo, sin necesidad de estar echando afuera, sin necesidad de estar confrontando a las tinieblas, porque ese ser será lanzado de una vez por todas a un lugar donde nunca podrá salir. Pero ahora Él está ahí generando nuevas complicaciones, va a tratar de entrar por otra puerta, va a tratar de empujar para entrar. Así que es muy importante, es necesario estar preparados también para el contraataque, ¿verdad?, del enemigo. Por eso es importante, iglesia, por eso es que usted que está recibiendo y preparándose, capacitándose para servirle a Dios en un área de ministerio que Dios ha puesto esa pasión en su corazón. Es importante continuamente estar preparándonos, capacitándonos.
en todas las áreas, ¿verdad? Pero en esta área que usted está aprendiendo, porque esta es una de las áreas en las cuales más un cristiano tiene que estar todos los días, no descuidarse de estar allí con el Señor. Vencer solo es posible cuando Jesucristo, el Señor, en nuestra vida. Vencer siempre es posible cuando Jesucristo proclamamos y vivimos y declaramos que Él es el Señor de nuestra vida. Siempre va a ser posible que usted y yo caminemos en esa batalla espiritual en victoria y no en derrota, de estar derrotados y que no se ve ninguna victoria en nosotros, sino siempre derrota, siempre derrota. Es importante para cuidar la liberación. ¿Cuántas personas no descuidan esa vivencia con Jesucristo? ¿Cuántos creyentes no descuidan de proclamar que Jesucristo es su Señor cada día? De tener a Jesús como su Señor en su vida, que Cristo sea el centro de su vida, de su familia, de su hogar. Y nos descuidamos. Así que es importantísimo esto. Es necesario dar la batalla en la fuerza de Dios, no en nuestra fuerza. Es con armadura de Dios, como dice en Efesios 6, del verso 10 al 17. Allí, y con la oración en el verso 18 de Efesios 6. Es importante ganar la batalla con la fuerza del Señor. Es con la fuerza de Dios, no es con nuestra fuerza. No es con espada, no es con ejército. No es con inteligencias nuestras, con estrategias nuestras. No, es con estrategia de Dios que está en la palabra. Es con la palabra de Dios, es con la fuerza de Dios. Y esa fuerza y ese poder sobrenatural lo da una persona que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da esa fuerza espiritual. El dunamis de Hechos 1:8. Ese dunamis para que usted y yo caminemos en esa liberación que hemos recibido. Nos mantengamos firmes en el nombre de Jesús, caminando en esa liberación. Que no vayamos a dejar perder la bendición que Dios nos ha dado. Que usted y yo no dejemos pasar esa bendición hermosa, gloriosa, que el Señor nos ha dado. Porque Dios quiere que usted y yo vivamos esa liberación que éramos antes cautivos, ¿verdad? Así que hay que comprender esto, que solo con armadura podremos apagar los dardos del maligno. Usted lo ha leído en Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante. Es con armadura de Dios que podemos apagar los dardos del maligno. Y esa armadura es poderosa, es sobrenatural. Es una armadura que Dios quiere que usted siempre la tenga puesta, que no la despojemos, ¿verdad? Que no la echemos a un lado, que no nos las quitemos por un tiempo y ya me la quito. No, Dios quiere que usted tenga esa armadura puesta todos los días, porque con esa armadura podremos apagar los dardos del maligno, todo dardo que Él manda. Especialmente en los pensamientos. Y no podemos desconocer, les dije hace un rato, en una frase diferente, que el adversario espiritual seguirá atacando, a ver si recupera el botín que era de él, que lo tenía bajo su cautividad. Así que con Satanás y sus huestes no contendemos, sino que los resistimos, los confrontamos con la palabra de Dios. Entonces, cuando el enemigo venga, usted proclámele la palabra de Dios. Dígale, la palabra de Dios dice así. La palabra de Dios establece esto.
La palabra de Dios ha decretado esto para que usted no se deje dominar, para que usted no se deje influenciar nuevamente por esa fuerza maligna. Es muy importante, ¿verdad?, una actitud ofensiva y no defensiva. Una actitud ofensiva y no defensiva. Porque Dios ya lo ha declarado la victoria. Porque Dios nos ha dado ya esa victoria. Y en esa victoria usted y yo podemos vivirla, no solamente personalmente, sino también en familia, también en mi comunidad, en mi barrio. Hay que tener esa clase de mentalidad. Hay que tener ese desafío de que Dios nos usa para traer libertad a millares de familias que están alrededor de nosotros. Usted debe creer eso. Hay que creer eso en el nombre de Cristo Jesús. Debemos creerlos. Iglesia, créalo, que Dios lo puede usar a usted. Así que si lo resistimos, la Biblia dice que Él huirá de nosotros en Santiago 4:7. Dice, resistí al diablo y huirá de vosotros. Pero antes dice, ¿verdad?, que busquemos a Dios, que nos sometamos a Él. Someternos a Dios es vivir conforme a su palabra, es obedecer la palabra de Dios, es vivir la palabra de Dios. Entonces, cuando vamos a vivir la palabra de Dios, si usted va a la derecha, usted camina con la victoria. Si usted va a la izquierda, va con la victoria del Señor. Si usted va hacia allá o hacia acá, usted va en la victoria de Dios porque está viviendo la palabra de Dios. Es muy importante la palabra de Dios porque es con la palabra de Dios que lo resistimos y la Biblia dice que Él huirá, ¿verdad? Así que someternos a Dios y resistir al diablo, confrontarlo con la palabra de Dios, porque Él va a venir. Él no se va a quedar quieto. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios cuando Jesús en los 40 días de ayuno? A mí una vez leí hace mucho tiempo ese texto y me quedé sorprendido leyendo sobre estos temas. ¿Sabe qué dice? Que después que lo hubo tentado a Jesús, después de los 40 días, a ver si lo hacía caer, dice la palabra de Dios que Satanás lo dejó por un tiempo. No dice que ya se fue y ya dijo, no, ya, pero no. Dice que se fue por un tiempo. Lo que quiere decir que volvió nuevamente en varias ocasiones a atacar a Jesús. Y así lo vemos nosotros. Usted que ha leído en los evangelios, o si ha estudiado los 4 evangelios, encontramos que después de la tentación, el enemigo atacó a Jesús varias veces, de diferentes maneras, usando personas. Pero usted y yo podemos resistirlo, y la palabra de Dios dice que huirá de nosotros. Así que una vez libres, debemos permanecer unidos de la mano con el Salvador Jesucristo. Allí, porque recuerde que Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, separados de mí, porque yo soy la vid, ustedes son la rama, ustedes son el pámpano. Y si se corta la rama, si se corta el pámpano, se seca, se muere. Por mucho que usted quiera con su fuerza resistir, no podemos desprendernos de Cristo. Si vienen tentaciones, vencemos mediante la fuerza y el poder de Jesucristo en la oración. En la oración, muy importante. Cristo nos da la capacidad para vencer. Nuestra capacidad para vencer los contraataques del enemigo, porque le estoy hablando es cuando ya la persona ha recibido liberación. Usted que ha recibido sanidad interior,
Usted que ha asistido a retiros de sanidad interior, a retiros espirituales, y ahí Dios le ha ministrado, se han quebrado, ¿verdad?, yugos que había en sus vidas, ligaduras, ataduras, impurezas, se han quebrado ahí en su vida. Y Dios ha traído sanidad, y entonces el enemigo quiere es que estemos enfermos espiritualmente. Ahí donde no, ¿verdad?, no podemos creer las mentiras del diablo, de que no podemos caminar en la victoria completa de Cristo, que no podemos vencer, que Él va a decir, si ve, otra vez caíste en lo mismo, otra vez cediste, otra vez, y si usted, ¿verdad?, dijo alguien, y si cedo, ¿qué pasa? Y si usted cede, hay que levantarse ahí, pero Dios no quiere que usted ceda. Dios no quiere que usted vuelva atrás, porque el mismo Dios sabe que le puede costar mucho a levantar su vida. Dios quiere que usted camine, y más si usted tuvo relación con el ocultismo. Él va a querer atacarle, y Satanás no querrá soltar la vida de esa persona. Si estuvo bien ligado, hay personas que se ligaron muy fuerte al ocultismo, personas que su vida en el ocultismo fue bastante trágica, hicieron pactos, caminaron muchos años en esas prácticas. Por eso es importantísimo, iglesia, muy importante, que si usted caminó en esas prácticas ocultistas, que usted esté firme con el Señor, que dependa de la persona del Espíritu Santo en todo momento, que se esté llenando de Dios, que se esté llenando de la palabra de Dios, que esté caminando en el camino, en la senda recta que Dios tiene para usted. Es importante eso en su vida. Así que entre más usted desarrolle esa vida de intimidad con Dios, podrá conservar la libertad que trae Jesús a la vida de los cautivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que descuidar, la vida de intimidad con Dios. Así que una estrategia para permanecer firme es movernos en la palabra de Dios, es caminar en la palabra de Dios, es vivir la palabra de Dios. El Salmo 1, un salmo muy conocido, lo dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas escarnecedores se sentado, sino que en la palabra de Dios medita de día y de noche. Y ahí viene recompensa, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, ¿sí?, y da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prospera. Esta es una estrategia para permanecer firme, es movernos en la palabra de Dios, es recitar la palabra de Dios, es proclamar esta palabra que Dios nos ha dado. Por eso allí la importancia, escuche esto, de oír la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de memorizar la palabra de Dios, de meditar la palabra del Señor y de aplicar la palabra de Dios. Estos 6 principios le ayudan a usted a entender más cabalmente este libro poderoso que vino de Dios, este libro que es sobrenatural, para que vivamos en la victoria que el Señor tiene con nosotros. Porque recuerde, otra vez le vuelvo a mencionar, a través de las tentaciones, Satanás procura que volvamos atrás. La sociedad que nos rodea, sin principios y valores, nos tentará a volver atrás. Este es un asunto
muy tremendo, muy fuerte, y tiene que ver es que después que usted recibe liberación, que ha recibido sanidad interior, y usted tiene familiares no cristianos, amigos no cristianos, su trabajo, vecinos, en el colegio, en la universidad. Y es impresionante cómo el enemigo usa a la sociedad que nos rodea, que en su mayoría vive sin principios ni valores, y los usa para tentarnos, para darnos ofrecimiento con el solo propósito ahí satánico, diabólico, es para que usted y yo volvamos atrás. Esos amigos van a querer confundirle a usted. Esas personas, lamentablemente, el enemigo va a usarla para que le ofrezcan a usted cosas que usted no quiere, que lo inviten y le dicen cosas como esta: no, no se preocupe, no, pero mire, eso no es malo. Si usted solamente lo que va a hacer es tal cosa, si usted solamente lo que va a vivir es esto, por hacerlo una sola vez, ya usted no se va a condenar. Esas son las ofertas del enemigo a través de personas. Y no vaya a creer usted que el diablo y los demonios no van a usar personas. Pueden usar cualquier tipo de persona en su contra, con el único propósito de llevarle a usted a que usted pierda la liberación que Dios llevó a cabo. Y Dios lo libertó a usted y a mí, y nos ha hecho esa bendición a través del Espíritu Santo, esa obra de sanarnos, de liberarnos, y sigue santificándonos. Es porque Dios tiene un propósito grande con tu vida. Es un privilegio que usted esté recibiendo lo que Dios le está dando a través de esta escuela. Es una gran bendición que usted hace parte de esta escuela de ministro, donde está siendo formado para servirle a Dios. Y Dios no va a querer usar un hijo, una hija que está en condiciones de sufrir en la batalla, que está inhabilitado por situaciones que tiene. ¿Cómo va a querer Dios usarme a mí sabiendo el mismo Dios que yo tengo situaciones adversas en mi vida? No, de ninguna manera. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios para usted y para mí es Dios santificarnos enteramente, capacitarnos, que vivamos en santidad e integridad, para que podamos ser instrumentos en sus manos, para ser instrumentos de bendición, canales de la bendición de Dios. Dios lo libera a usted de las tinieblas para usarlo a usted nuevamente. Hay un texto muy conocido sobre esto. El apóstol Pedro habla acerca de esto en esta revelación que tiene en las Escrituras. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, del verso 9, encontramos esa bendición. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice: para que anunciéis
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí hay algo bien puntual con el tema que estamos aprendiendo de venciendo sobre las tinieblas. El apóstol Pedro dice que el Señor nos llamó de las tinieblas. ¿Sabe qué quiere decir eso, las tinieblas? De la oscuridad espiritual. Usted y yo estamos en una oscuridad espiritual. Vivíamos bajo esa oscuridad espiritual, aunque pensábamos que vivíamos era sin ningún problema. Pero estábamos viviendo en las tinieblas, bajo oscuridad espiritual. Y de allí Dios lo llamó a usted y me llamó a mí y nos rescató de allí con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Nos perdonó todos nuestros pecados, nos perdonó todas nuestras maldades e iniquidades y comenzamos entonces el proceso, el ABC bíblico, comenzamos el proceso de liberación, de sanidad interior, de ser libres de fortalezas, de ser libres de ligaduras familiares, de impiedad. ¿Y para qué? Aquí está el propósito. Para que nosotros ahora, en esa luz admirable que estamos, Jesucristo dijo, yo soy la luz, así que ahora en usted y en mí no pueden reinar las tinieblas. Porque si reinan las tinieblas, ¿cómo yo liberto a otros? ¿Cómo yo voy a liberar a otros si en mí están reinando las tinieblas también? Dios nos llamó de ahí con un solo propósito, para anunciar las virtudes de Él. Y mire cómo lo declaró Él a usted y a mí, o cómo nos declara que somos linaje escogido, real sacerdocio. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios el Padre mediante la sangre de Jesucristo. Ya usted y yo no pertenecemos a las tinieblas. No podemos andar en las tinieblas. El apóstol Pablo dice, reprended las tinieblas. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien reprenderlas. Usted tiene que reprenderlas. No puede abrirle ningún espacio al enemigo. No podemos, tenemos que ser radicales con toda obra de las tinieblas. Que quiera venir a nosotros o que otros quieran venir a verdad, traernos a nosotros, o ataques directos de espíritus inmundos. Dios a usted y a mí nos ha dado ahora su luz. Es la luz de Cristo la que está en nosotros. No podemos dejar que esta sociedad que nos rodea, permitir que ellos vengan a traer a nosotros tinieblas y nosotros quedarnos quietos cuando ya vivíamos en eso, cuando ya éramos tiniebla antes y todo lo que padecimos y lo que vimos. Y ahora, ¿cómo yo voy a ceder nuevamente a esas tinieblas? ¿Cómo yo me voy a dejar dominar otra vez por las tinieblas? Y le voy a decir esto para ir finalizando. Si usted cede a las tinieblas y cae otra vez bajo los yugos de las tinieblas, bajo las influencias espirituales de maldad, ¿sabe? Eso cuesta levantarse. Cuesta bastante levantarse. Si usted deja que la sociedad lo rodee y allí lo guíe otra vez las tinieblas, cuesta levantarse. Y a veces muchos ni se levantan, duran años otra vez luchando para levantarse y caminar otra vez en la luz. Así que no dejemos que gente sin principios y valores nos vengan a traer tinieblas para quedar otra vez ahí, no, sino que usted es luz ahora.
Así que es importante tener esto en mente. Quiero invitarle para que oremos, quiero invitarle para que usted haga un clamor de que usted y haga compromiso de que usted va a permanecer firme en el llamado que Dios le ha hecho, que usted va a estar firme en la luz, que usted no va a ceder, que usted no va a ceder, que usted va a caminar, pero que depende y necesita la ayuda del Espíritu Santo. Padre amado, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, para decirte que reconocemos que por nuestras propias fuerzas no podemos, Señor. Aquí estamos para decirte, Dios, que necesito la ayuda del Espíritu Santo. Dígale eso, usted que está escuchando ahí con sus ojos cerrados o con su cabeza inclinada, dígale a Dios que lo ayude a permanecer en la luz. Que usted no quiere volver a las tinieblas, que usted no quiere dejarse tampoco que las tinieblas de personas, de esta sociedad que le rodea, le invadan. Que usted quiere vivir en libertad toda su vida que Dios le va a dar aquí en la tierra. Dios, ayúdanos por tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Yo te ruego que cada uno de los que ahora están escuchando y recibiendo esta palabra de oración, que tú le ayudes, Señor, a ellos, fortalécelos, Dios. Que cuando ellos vean que las tinieblas, Señor, quieran arroparle, otra vez capturarlos, cautivarlos, que ellos las reprendan, Señor, en el nombre de Jesús, en el poder que tú le has dado, Dios. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Oh precioso Espíritu Santo, que tu presencia sea santificándolos, tu presencia sea dándole poder. Llénalos de ti, Espíritu Santo, llénalo de ti. Reciba ahí en su espíritu esa llenura del Espíritu Santo que le hace caminar en la victoria, en la luz siempre. Sea lleno del Espíritu Santo. Padre, todo lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos ustedes y lo espero en la siguiente sesión.